la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Fue un acontecimiento antiguo, el cual conocemos en nuestra cultura gracias a los escritos hebreos, sobre todo a la Biblia. Pero realmente, ¿qué hay detrás de este primer acontecimiento importante y postdiluviano que marcó y dividió a los humanos? Para conocer de una manera un poco más profunda, pero sin llegar a conocer la realidad total de este acontecimiento, debemos retroceder hasta los albores de la civilización, a eso del inicio de un periodo conocido como el Neolítico. Después del diluvio universal, hace unos 12.900 años, y después de la terminación del Rey reciente, hace unos 11.500 años, el hombre nuevamente comenzó a prosperar. Nuevamente se trabajó la tierra para la producción de cultivos y se retomó el pastoreo, con animales domésticos para la producción de carne y leche. Con esta nueva sedentarización humana, donde muchos dejaron el nomadismo, empezaron a crecer los poblados y a construir ciudades con ladrillos y piedra. Es en inicios de esta época donde se construye la Torre de Babel en Mesopotamia, y acontece la confusión de lenguas. Pero ¿qué nos cuenta la Biblia con respecto a esto? En el libro del Génesis, en el capítulo 11, versículo desde el 1 hasta el 9, nos menciona: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Senar, y se sentaron allí, y se dijeron los unos a los otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En este relato mencionado en la Biblia no nos menciona quiénes fueron los constructores de la torre, excepto que los constructores venían de Oriente. Este relato bíblico tampoco menciona sobre la destrucción de la torre, solo menciona que dejaron de edificarla después de la confusión de sus lenguas. Otro texto también de origen hebreo nos menciona sobre el relato mítico de la Torre de Babel. Este relato se encuentra en el libro apócrifo de los Jubileos y nos menciona este relato en el capítulo 10, versículo 18. En el primer año del segundo septenario del jubileo 33, Faleg tomó una mujer llamada Levana, hija de Senar. Esta le parió un hijo en el año cuarto de este jubileo, al que puso de nombre Reu, pues se dijo: Los hijos de los hombres han sido malos, ha concebido el perverso pensamiento de construirse una ciudad y una torre en la tierra de Senar. En efecto, habían emigrado de la tierra de Ararat a oriente, a Senar, y por aquel tiempo construyeron la ciudad y la torre. Mientras decían: Subamos por ella al cielo, comenzaron a construir y en el cuarto septenario cosían al fuego ladrillos, que luego utilizaban como piedras. El cemento con que las unían era asfalto, que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Senar. Los constructores tardaron unos 43 años. La altura fue de 5.433 codos y 2 palmos, la anchura unos 203 ladrillos cada uno, de una altura de 1/3 de sí propio, la extensión de un muro 3 estadios, y la del otro 30. Y nos dijo el Señor nuestro Dios: He aquí que son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una, y ya no cesarán. Ea, bajemos y confundamos sus lenguas, que no se entiendan unos a otros, y se dispersen por ciudades y naciones, de manera que no tengan plan común hasta el día del juicio. Descendió el Señor, y nosotros con él, a ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos de los hombres. Mezcló todas las voces de su lengua, no entendiéndose ya unos con otros, y dejando la construcción de la ciudad y la torre. Por eso se llamó Babel toda la tierra de Senar, pues allí confundió el Señor todas las lenguas de los hijos de los hombres,
y desde allí se dispersaron por todas sus ciudades, según sus lenguas y naciones. El Señor envió un gran viento a la torre que la tiró por tierra. Su emplazamiento estaba entre Asur y Babel, en el país de Senar, al que dio el nombre de ruina. Este relato nos ofrece muchos más datos, como por ejemplo el tiempo que duró la construcción, unos 43 años, la altura de la torre, de unos 5.433 codos, que serían en metros unos 2.483 metros, y nos menciona sobre la destrucción de la torre, donde el Señor envía un gran viento que tira la torre por fuera. Estos dos relatos acabados de mencionar nos hablan de la misma historia, pero es el del libro de los Jubileos que nos da más datos. Pero realmente, ¿qué había detrás de la construcción tan monumental que hasta el mismo Dios vino a verla junto con sus ángeles, donde no solo la destruyó, sino que confundió las lenguas? La Biblia nos menciona cómo los hombres, al no querer ser esparcidos por la tierra, decidieron en tierra de Senar, nombre que le daban los hebreos a las tierras de Sumeria en Mesopotamia, edificar una ciudad y una torre para hacerse un nombre. El libro de los Jubileos nos menciona cómo la intención de los humanos era subir por ella al cielo. En otras fuentes, como el Midrash, se mencionan varios motivos que tenían las personas de la construcción de la torre. Estos motivos son, como el de construir una alta torre para protegerse de un próximo diluvio, el de subir al cielo para hacerle la guerra a Dios, el de usar la alta torre como lugar de reunión para adorar ídolos. Lo que realmente nos ponen de manifiesto estos relatos es que un gran grupo de personas se reunieron en las tierras de Sumer, unidas posiblemente en oposición a Yahvé, e intentaron edificar una alta torre con un único fin, aún sin ser aclarado en su totalidad. Pero cuán tan grande pudo haber sido el fin de la construcción de la ciudad y la torre, que hasta el mismo Dios Yahvé, acompañado de sus ángeles, bajó a destruir la torre y a confundir las lenguas. Otro misterio es cómo la humanidad de esos lejanos tiempos, donde arqueológicamente hablando no tenían conocimientos técnicos y no contaban con tecnología de construcciones avanzadas, pudieron llevar a cabo semejante proyecto. Es difícil llegar a conocer el año de construcción de la Torre de Babel, pero basándonos en los datos cronológicos obtenidos de estos libros, más o menos llegamos a un tiempo muy arcaico, ya que según la Biblia fue un evento importante después del diluvio y cuando los descendientes de Noé apenas estaban terminando de esparcir por la tierra o sus tierras de heredad. Según el libro de los Jubileos, tiempo después de este acontecimiento, Ur, hijo de Kesed, fundó la ciudad de Ur, y según la arqueología, la antigua ciudad sumeria de Ur se fundó en el año 5000 a.C., es decir, hace unos 7000 años, siendo de este modo se empezó la construcción de la torre hace más de 7000 años y menos de 12.900 años, por lo cual este evento de la Torre de Babel y la confusión de lenguas se dio alrededor de hace 9000 años. Para esta época, arqueológicamente hablando, al humano por sí solo le quedaría muy complicado la construcción de una megatorre de tal magnitud, y sobre todo porque apenas estaba comenzando a construir poblados o pequeñas ciudades de ladrillo. Pero ¿quién o quiénes fueron los constructores de la Torre de Babel? De los constructores ni la Biblia ni el libro de los Jubileos nos menciona quiénes fueron. No mencionan nombres, ni etnias o linajes directos. La Biblia solo nos menciona que fueron unos pueblos que llegaron de Oriente, y la construcción se dio antes de ser esparcidos por la faz de la tierra. El libro de los Jubileos nos cuenta que estas gentes habían emigrado de la tierra de Ararat a Oriente y luego a Senar. Estos dos libros, siendo las dos fuentes de la Torre de Babel más importantes, solo nos dan estas referencias que dejan más preguntas que respuestas. La tradición desde tiempos antiguos ha puesto al rey mesopotámico Nimrod, hijo de Cush, nieto de Can y bisnieto de Noé, como el constructor de la torre. La Biblia, aunque no nos dice que fue el constructor de la ciudad y la torre, sí le dedica un proverbio y un pasaje diferenciador con respecto a los otros descendientes de los hijos de Noé mencionados. Este pasaje bíblico nos narra lo siguiente en el capítulo 10, versículo 8 hasta el 12. Cush engendró también a Nimrod. Este comenzó a ser prepotente en la tierra y en efecto era un cazador forzudo delante del Señor.
de donde vino el proverbio forzudo cazador a vista del Señor como un Nimrod, y el principio de su reino fue Babilonia y Arak y Akkad y Calacne en tierras de Senar, de cuyo país salió Asur, el que fundó a Nínive y las plazas o grandes calles de la ciudad, y a Cale, y también a Resún entre Nínive y Cale, esta es la ciudad grande. Esta sería la mención más importante que se hace en la Biblia de Nemrod, y el libro de los jubileos apenas nos menciona su nombre. Como nos podemos dar cuenta, ni la Biblia ni el libro de los jubileos nos pone a Nemrod como el constructor. Pero algunas fuentes extrabíblicas, como algunos libros apócrifos y otros, lo ponen como un tirano en contra del Señor, y autor intelectual e ideológico de la construcción de la ciudad y la Torre de Babel. Uno de estos escritos es un texto o libro conocido como Midrash, que realiza una investigación, interpretación y crítica para facilitar la comprensión bíblica o de la Torá. Este libro, con respecto a Nemrod, nos menciona cómo era un rey infame, el que incitó a todos a rebelarse contra Dios, de cómo incitó a la gente a servir a los ídolos, y también se menciona como un asesino a sangre fría. El texto cuenta cómo después de una guerra donde participaron él y sus parientes contra los descendientes de Jafet, guerra que Nemrod y sus parientes ganaron, fue nombrado rey e indujo a varias naciones, quizás en gran mayoría de su linaje por parte de Cam, a construir la torre. Literalmente nos lo menciona de la siguiente manera: Nimrod sugirió a la gente: construyamos una ciudad en la que podamos vivir todos juntos, levantemos allí una torre muy alta. La idea fue recibida con gran entusiasmo por todas las naciones. Mizraim le dijo a Cush, y Cush a Put, y Put a Canaán: construyamos una torre tan alta que llegue a los cielos. De Nemrod también se cuenta cómo vio en el cielo un manto negro y una corona, y de inmediato llamó a Sasán y le ordenó que le hiciera una corona como la que había visto. De esto también lo mencionan los textos y libros apócrifos, como el libro de los rollos, Cueva de los tesoros, entre otros. A Nemrod se le escribía también de gran fortaleza. Realmente Nemrod fue un personaje enigmático y muy importante hacia los albores de la civilización, siendo posiblemente no un humano normal, sino un semidios, según la descripción e importancia que se le da. Pero realmente no hay una fuente fiable que nos mencione que Nemrod fue el artífice de la Torre de Babel, y nos queda la incógnita de si realmente Nemrod participó, como lo afirma la tradición antigua del Medio Oriente. Pero ¿qué nos dicen los textos mesopotámicos o qué referencias nos enseñan con respecto a la construcción de la torre y la confusión de lenguas? En las tablillas mesopotámicas realmente encontramos pocas referencias a estos sucesos, pero las pocas referencias que podemos extraer de estos mitos nos dan una luz con la verdadera realidad con respecto al suceso de la torre y la confusión de lenguas. Desde que los dioses llegaron a nuestro sistema solar y se establecieron en la Tierra, al parecer dos dioses se han dividido el mando supremo de la Tierra. El primero en gobernar fue el dios del cielo An, conocido con este nombre por los sumerios, y Anu, llamado de este modo por los semitas acadios. Después de este, Dios decidió retirarse y ceder su trono a uno de sus hijos, conocido como Enlil, el dios del aire. Lo mismo sucedió en la mitología egipcia, con la ascensión de Ra a los cielos y cediendo el trono en primera instancia al dios de la magia Tot. Y en la antigua cultura griega, pero de una forma más violenta, el dios titán Cronos pierde su trono ante Zeus. De esta misma manera se pueden ver en varias mitologías sobre un dios padre cediendo el poder a uno o varios de sus hijos. El dios An cedió el trono a su hijo Enlil, al cual conocemos en nuestra cultura como Yahvé o Jehová. Enlil pasó a ser el rey de la tierra y rey de todos los demás dioses, el gobernante poseedor de los poderes y de gran parte de las tablillas de los destinos. Enlil, al cual en la mitología griega se conoce como Zeus, tenía o tiene el poder de toda la tierra. Pero este poder y mando se ha visto amenazado por otros dioses que han querido usurpar su trono. En un tiempo muy antiguo, el malvado pájaro Ansu intentó hacerse con el poder del dios al robarle los poderes divinos, la soberanía, las tablillas de los destinos y sus atributos sagrados de rey que lo hacían poderoso y soberano. Este catastrófico acontecimiento se solucionó cuando Ninurta, su primogénito, luchó y venció al pájaro alado Ansu, y le arrebató los poderes devolviéndoselos a su legítimo dueño.
Más tarde, varios dioses quisieron hacerse con el poder de Enlil. Entre estos dioses, uno de los más relevantes es el dios babilónico conocido como Marduk. El dios Anunnaki Marduk fue hijo del dios del agua y de la tierra Enki, conocido con este nombre por los sumerios, y Ea por los acadios. El dios Marduk tuvo su preponderancia o ascensión históricamente hablando hacia el 1894, cuando la ciudad de Babilonia empezó a resurgir como la ciudad más importante, y sobre todo cuando se convirtió en el imperio babilónico alrededor del 1792, con el ascenso del sexto gobernante de la primera dinastía de Babilonia al poder, conocido como Hammurabi. Para esta época, Babilonia conquista Mesopotamia y pone a su dios principal Marduk como el dios regente universal, relegando a Enlil, al cual llamaban ya el viejo dios. Pero Enlil no entregó su reino y mandato a Marduk. Más bien hubo conflictos entre estos dos dioses, ya que hacia el año 2000 a.C. al parecer gana Marduk en Mesopotamia la supremacía. Pero antes de este triunfo de Marduk, hacia el segundo milenio, estos dos dioses ya venían en confrontaciones por la supremacía de la tierra, al menos desde poco después de haber terminado el diluvio y el periodo conocido científicamente como el Dryas reciente. El dios Marduk no se menciona en los mitos sumerios y acadios desde antes del segundo milenio antes de Cristo, pero esto no significa que este hijo de Ea no se haya hecho notar en tiempos muy anteriores. Los mitos babilónicos nos ponen de manifiesto un conflicto de Marduk con Enlil por el poder en la tierra, y son estos mismos mitos que ponen de manifiesto que fue Marduk el verdadero constructor de la Torre de Babel y de una posible primera ciudad de Babilonia. En el poema babilónico del Enuma Elish, que significa cuando allá en lo alto, también conocido este poema como la epopeya de la creación, se glorifica, se alaba la ascensión de Marduk al poder universal por encima de todos los dioses primigenios. Este poema nos cuenta cómo Marduk fue el escogido por los dioses para derrotar a la madre generadora de todos los dioses, conocida como Tiamat, que se había vuelto en contra de las divinidades más jóvenes. A cambio de enfrentar a Tiamat, Marduk pide los plenos poderes, el dominio y mando sobre todos los dioses, cosa que los dioses en la asamblea aceptan. Marduk batalla contra Tiamat y sus dioses monstruos divinos, ganando la batalla y adjudicándose el mando supremo del universo y los plenos poderes, la supremacía sobre todas las demás divinidades, colocando su trono por encima de todos los demás dioses. Después de esto, Marduk crea la tierra y todo lo que contiene con el cuerpo de Tiamat. Después crea al hombre con la ayuda de su padre Enki. Este poema nos pone en manifiesto la supremacía y ascensión de Marduk al poder de la tierra, colocando su trono por encima del dios Enlil, dios que siempre había sido el rey y gobernante de la tierra. El poema nos menciona esta ascensión de Marduk de la siguiente manera: ellos le construyeron el estrado real, sobre el cual, frente a sus padres, él se instala como monarca. Tú, solo tú, le decían ellos, predominas entre los grandes dioses. Tu destino es inigualable, tu mando soberano. Desde este momento tus órdenes serán irrevocables. Oh Marduk, solo a ti, vengador nuestro, te hemos concedido la realeza sobre todo el universo. En otro pasaje nos menciona: entonces todos los Shishishi reunidos se postraron ante él, y todos los Anunnakis que había allí le besaron los pies. Su asamblea unánimemente puso su rostro en tierra. Después, tras haberse levantado, se inclinaron ante él, diciendo: aquí está el rey, una vez que los dioses sus padres se hubieron saciado de su esplendor. Estos pasajes y muchos otros más dentro del poema nos menciona cómo los dioses otorgaron a Marduk la supremacía por encima del trono de Enlil. Pero en realidad este poema fue una construcción de Marduk para su propia glorificación y demostrar de este modo su supremacía ante los demás dioses, ya que Enlil no estaba dispuesto a ceder su trono y por ende realmente guerreó con Marduk, ya que muchas otras tablillas babilónicas nos ponen de manifiesto cómo Marduk odiaba a Enlil, y en algunas nos menciona cómo Marduk le dio muerte a Anu y a Enlil, lo que verdaderamente pone de manifiesto un conflicto grave entre estos.
Esta glorificación de la ascensión de Marduk se ve reflejada hacia el año 2000 a.C., con la invasión de los amorreos a Sumeria y el surgimiento de Babilonia como ciudad capital de Mesopotamia. Pero en un pasaje del mito se nos cuenta un episodio mucho más antiguo, un episodio que se podría remontar al año 7000 a.C., a los albores de la civilización. En este pasaje, donde se menciona la construcción de la ciudad de Babilonia, así como el templo de Marduk, conocido como el Esagil, y una torre. En este pasaje nos menciona realmente quiénes fueron los constructores de la primera ciudad y la torre. Este pasaje de la tablilla nos menciona literalmente lo siguiente: una vez que hubo la totalidad de los poderes que había delegado y que hubo repartido sus atribuciones a los Anunnaki celestes y terrestres, estos mismos Anunnaki, habiendo abierto la boca, se dirigen en persona a Marduk, su señor. Hasta este momento, Señor nuestro, tú has decidido nuestra liberación. ¿Qué favor a cambio te podemos ofrecer nosotros? Pues bien, construyamos el santuario, cuyo nombre tú has pronunciado. Tus moradas serán nuestra escala, allí nosotros descansaremos, pongamos las bases de este santuario en el que se instalará nuestro diván. Cada vez que nos presentemos en él, descansaremos allí. Marduk se alegró después de haber oído esto, sus rasgos brillaron infinitamente como en pleno día. Construid, así pues, Babilonia, dijo. Dado que queréis asumir dicha labor, que se prepare su enladrillado. Después levantad su parvilera. Los Anunnaki cavaron el suelo con sus azadas, y durante un año moldearon ladrillos. Después, a partir del segundo año del Esagil, réplica del Apsu, alzaron la techedumbre. También construyeron la alta torre de pisos de este nuevo Apsu. Allí dispusieron un habitáculo para Anu, Enlil y Ea. Entonces, en plena majestad, él vino a ocupar su lugar ante estos últimos. Desde el pie de la Ezarra se podía contemplar el pináculo, una vez rematada la obra del Esagil. En esta pequeña fracción de texto que forma parte del poema, nos podemos dar cuenta cómo fueron los mismos dioses Anunnaki, aquellos conocidos como los Ishishi, cómo se ofrecieron y cómo construyeron la primera versión de la ciudad de Babilonia, y más importante aún, el templo del Esagil con su alta torre de pisos, que realmente es la famosa Torre de Babel. Este texto nos menciona cómo fueron los mismos dioses los que intervinieron en la construcción de la torre, y por qué no contando con mano de obra humana, aunque no se mencione. Pero ¿cuán alta era esta torre? Según algunos estudios científicos, la torre pudo haber alcanzado hasta 3 kilómetros de altura, una torre más alta que cualquier torre o edificio construido por el hombre en tiempos modernos. Según estos estudios, si la torre hubiese sido construida con ladrillos secados al sol, esta solamente habría alcanzado unos 152 metros, pero la Biblia nos menciona en el capítulo 11, versículo 3, cómo los ladrillos fueron cocidos con fuego, lo que le da una resistencia de unas 7 veces mayor a los secados al sol, ya que al ser horneados a unos 800 grados aumenta su resistencia y por ende la capacidad de resistir más peso, lo que daría producto a una increíble altura máxima de 3 kilómetros. Pero no hay que olvidar que fueron los mismos dioses Anunnaki los artífices de la construcción comandados por Marduk, así que posiblemente usaron tecnología avanzadísima para la época. El templo de Marduk, construido por los Anunnakis Ishishi, era conocido como el Esagil, que significa templo del pináculo elevado, y la torre construida en este complejo era conocida por los babilonios como el Etemenanki, que significa la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra, nombre que no nos menciona el poema, pero que según las evidencias arqueológicas y leyendas de algunos historiadores babilónicos y griegos, entre otros, nos mencionan de una alta torre escalonada tipo zigurat, de unos 7 pisos que medía 91 metros de altura, torre que fue destruida y restaurada en varias ocasiones y que muchos aseguraban era la famosa Torre de Babel. Pero realmente esta torre del Etemenanki no era más que una reconstrucción a pequeña escala de la primera torre construida por los mismos dioses miles de años atrás. A esta torre del Etemenanki, según los relatos antiguos, el rey de Asiria, Sennacherib, la destruyó en el año 689 a.C.
En 482 a.C., Jerjes, rey de Persia, causó graves daños a la torre. Nabopolázar, rey de Babilonia, hacia el 625 a.C., reconstruyó la torre y Nabucodonosor II, hacia el 630 a.C., también la vuelve de nuevo a reconstruir. Como nos podemos dar cuenta, esta torre, desde la primera torre construida por los Anunnaki hasta las reconstrucciones realizadas por los humanos, seguidores de Marduk, han sido destruidas y restauradas nuevamente desde tiempos tan antiguos, históricamente hablando, como desde el 2218 a.C., en el reinado de Shar-Kali-Sharri, rey de Akkad, que mencionaba sobre la reconstrucción de la torre. Gracias a todas estas destrucciones y reconstrucciones, nunca conoceremos cómo fue realmente la Torre de Babel. El dios Anunnaki Marduk, hijo de Enki, construyó la Torre de Babel como un desafío a Enlil y monumento de su propio poderío. Esta torre con su templo y la ciudad serían el refugio de los dioses Ishishi, fieles a Marduk, como nos lo menciona el poema, ya que en una parte nos menciona literalmente cómo los Ishishi tomaron morada en Babilonia. Tus moradas serán nuestra escala, allí nosotros descansaremos, pongamos las bases de este santuario, en el que se instalará nuestro diván, cada vez que nos presentemos en él, descansaremos allí. Todos los Anunnaki se reservaron allí sus lugares de culto, 300 Ishishi del cielo y 600 con los del Apsu, estaban en total allí reunidos. El Señor en el muy augusto emplazamiento que ellos le habían construido como habitáculo. Podemos observar cómo en estos pasajes que acabamos de analizar y en otros más, cómo Marduk quería construir Babilonia no solo como un santuario de su gloria, sino realmente como una base de Anunnakis en contra de Enlil. Una base donde posiblemente estarían muchos de los Ishishi o ángeles caídos, contrarios a Enlil Yahvé. Esta ciudad, con su templo palacial del Esagil y la alta torre, eran un desafío esplendoroso de Marduk al dios en jefe de la tierra. Marduk quería el poder de Enlil, pero Enlil no se lo dejaría arrebatar, así que fue a ver la ciudad y la torre que lo desafiaban, acompañado de sus dioses aliados, pudiendo también estar presentes Ninurta y Nana, sus dos hijos, y luego la destruyó con un arma que produjo un fuerte viento que la echó a tierra, como nos lo cuenta el libro de los Jubileos y otros mitos de esta torre. Pero allí, en las tierras de Sennar, no solo fue derribada la torre, allí también se confundieron las lenguas, según nos cuentan las fuentes hebreas, por obra y gracia de Yahvé, el Enlil mesopotámico. La Biblia y los otros textos de origen judaico nos relatan en que hubo un tiempo en que los humanos tenían un único lenguaje, unos únicos vocablos. Esto nos lo narra la Biblia en el capítulo 11, versículo 1, de la siguiente manera: no tenía entonces la tierra más que un solo lenguaje y unos mismos vocablos. En los mitos mesopotámicos también se nos menciona lo mismo, como por ejemplo en un mito sumerio conocido como Enmerkar y el Señor de Arata. En la parte de su introducción nos hace la mención más antigua sobre el único lenguaje que habló la humanidad en tiempos remotos. Esta mención de manera literal sería la siguiente: en otro tiempo hubo una época en que los países de Subur y de Hamasi, Sumer, donde se hablan tantas lenguas, el gran país de las leyes divinas de Principado, Uri, el país provisto de todo lo necesario, el país de Martu, que descansaba en la seguridad, el universo entero, los pueblos al unísono rendían homenaje a Enlil en una sola lengua. Pero entonces, el Padre Señor, el Padre Príncipe, el Padre Rey, Enki, el Padre Señor, el Padre Príncipe, el Padre Rey, el Padre Señor enojado, el Padre Príncipe enojado, el Padre Rey enojado, abundancia, el hombre. Según este relato, todos los antiguos habitantes del mundo hablaban una sola lengua y todos ellos rendían honores a Enlil. Pero Enki, el dios de la sabiduría, enojado y envidioso del poder y gloria de su hermano, decide realizar algo que deteriora la gloria y supremacía de Enlil. Ese algo para este momento es imposible saberlo, ya que en esta parte de la tablilla se pierden las siguientes líneas de texto por el estado tan fragmentario de la misma, y por ende no se conoce el relato de lo que hace Enki para acabar con una época dorada y con la supremacía de Enlil. Pero este acto desconocido para nosotros lo llamaban los sumerios como el maleficio de Enki.
Con este maleficio de Enki, Enmerkar, el rey de Uruk, amenazó al señor de Arata para que éste realizara sus peticiones. El texto no nos enseña de manera explícita cuál era el famoso maleficio de Enki, pero nos da pie a suponer que fue la confusión de lenguas. Según algunos asiriólogos e investigadores, este relato nos dice que posiblemente fue Enki, el dios sabio, que tenía una competencia de prestigio con Enlil, el causante de la confusión de lenguas, o por qué no, el constructor de la torre, para así de este modo mermar la influencia de Enlil en los humanos y poder él mismo influenciar sobre el hombre y tomar un papel igual o más glorioso que Enlil, ya que la rivalidad silenciosa entre Enlil y Enki es evidente en los mitos mesopotámicos. Pero esta pequeña parte de texto fragmentario que se acaba de leer deja más interrogantes que respuestas, ya que pone a Enki o Ea como el que confunde las lenguas, y no a Enlil o Jehová como el artífice de este suceso. Lastimosamente, hasta este momento, del cual yo tenga conocimiento, no se conoce una tablilla mesopotámica que termine de redactarnos el final del mito sumerio que se acaba de leer, o alguna otra versión del mismo, que nos pudiera arrojar más datos sobre la maldición de Enki, para así de este modo relacionar más seguramente a Enki con la confusión de lenguas. Mientras tanto, Enlil seguirá siendo el artífice principal de este suceso, como nos lo señalan la gran mayoría de escritos de origen hebraico, donde recibe el nombre o epíteto de Yahvé, entre otros nombres. Marduk quería la supremacía en la tierra. Por tal motivo decidió construirse una ciudad y una torre. También influenció en cientos de miles de personas para que lo adorasen. Estas personas compartían y trabajaban junto con los dioses, adeptos a Marduk, posiblemente en la construcción de la ciudad y la torre. Viendo Dios tal escenario de adversarios angélicos y humanos, decidió destruir la base de Marduk y confundir las lenguas de los humanos, quizás con el fin de que al hombre le quedara más duro unirse, y también para que a Marduk y a cualquier otro que quisiera su trono le quedara mucho más difícil juntar cientos de miles de adeptos para volverlos contrarios a su persona. Esta puede ser una razón que provocó que sucediera tal acontecimiento, pero realmente el trasfondo de todo esto sigue siendo un misterio, dado la ausencia de datos en los diferentes mitos que nos ayuden a esclarecer de una mejor manera el misterio que se esconde detrás de la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Pero este mito no solo no lo encontramos en los escritos judaicos y mesopotámicos, también otras culturas alrededor del mundo nos mencionan sobre este acontecimiento, como por ejemplo un mito polinesio contado por los habitantes de la isla de Ao nos cuenta cómo después de una gran inundación los hombres hicieron un esfuerzo por erigir un edificio por medio del cual pudieran alcanzar el cielo y ver al dios creador Atea. Pero el dios, en un momento de ira, persiguió a los constructores de la ciudad, destruyó un edificio y cambió el lenguaje del pueblo, por lo que todos hablaban diferentes idiomas. En un mito azteca o mexica de Mesoamérica nos cuenta cómo un hombre llamado Coxcox, junto con su mujer Xochiquetzal, se salvó del diluvio universal en una barca o en el tronco de un ahuechuete. Los hombres engendrados por Coxcox y Xochiquetzal después del diluvio eran mudos, y una paloma desde lo alto de un árbol les distribuyó lenguas, representadas bajo la forma de unas comillas. Estas lenguas formaban diferentes idiomas y de igual forma no se podían entender. Los ticuna del Alto Amazonas dicen que todos los pueblos fueron una vez una sola y gran tribu, hablando todos el mismo idioma, hasta que en una ocasión ellos se comieron 2 huevos de colibrí. No se explica por qué, y de que posteriormente la tribu se dividió en muchos grupos y se dispersó por todas partes, porque nadie entendía lo que decían. La antigua cultura tolteca, ubicada anteriormente en Mesoamérica, nos cuenta cómo un gran diluvio destruyó el primer mundo 1716 años después que fue creado. Solamente pocas personas escaparon de esta inundación mundial en un arca cerrado. Después de que estas personas salieron del arca cerrada, vagaron alrededor de la tierra y encontraron un lugar donde construyeron un zacuali o una torre alta, en caso de que otro diluvio viniera sobre la tierra. Durante el tiempo del zacuali se confundieron las lenguas de los toltecas, el trabajo de la alta torre se detuvo y ellos emigraron a diferentes partes de la tierra. En la mitología griega se cuenta cómo durante o antes del reinado de Foronio, rey de Peloponeso, Hermes, el dios mensajero hijo de Zeus, enseñó a los hombres las diferentes lenguas, pues hasta entonces habían hablado un idioma común.
Pero por esto Iris, la discordia, se asentó entre los mortales, dividiéndolos en distintas naciones. Como podemos observar, este mito de la Torre de Babel aparece representado en muchas de las antiguas culturas, como los ya mencionados, y otros como la de los mayas e hindúes que faltaron por mencionar, que también nos cuentan historias acerca del origen de las lenguas y demás. El mito de la Torre de Babel no es más que otra de esas leyendas verdaderas que nos demuestran el conflicto que vivían los dioses. Dioses que antes se dejaban ver y compartían con el hombre, y que nos dejan esta leyenda que hasta el día de hoy todavía sigue siendo un verdadero misterio.